Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Desarrollo 360 by Mapping, donde mi compañera Lorena Zorrilla y una servidora Letia Velasco siempre estamos dando paso pues a compartir nuestras experiencias y pocos conocimientos, pero que seguramente nutriremos con todos ustedes, esperando que nos hagan el favor de su amable opinión también. ¿Cómo estás, Lore? Pues así como decíamos, con calor, pero bien. Bueno, un poco triste. Sí, no podemos ocultarlo, son cosas que sabemos que son difíciles de conversar y de platicar, sí. Y bueno, cada quien tendrá sus opiniones al respecto, pero el día de hoy para nosotras no es un día tan jubiloso. No es un día feliz. Sí, a partir del domingo no ha sido un días especialmente felices, sí, pero bueno. Lo que nos toca, ¿no? Ahora sí que como ciudadanos nos toca hacernos responsables de la parte que nos corresponde y ser mucho más exigentes. Creo que si algo nos enseñó este último sexenio fue a la importancia de la sociedad civil organizada. Sigámonos organizando. No perdamos esa bonita costumbre y pues exigir cada día mejores cosas. Y asumir nuestra responsabilidad y ejercer nuestros derechos y obligaciones. Y esperar que la primera presidenta de México se comporte a la altura y nos deje en un lugar muy importante, ¿no? Voy a empezar con el título del programa de hoy. Y justamente hablando de las responsabilidades que nos tocan a cada quien, a nivel empresarial, corresponde hacerse responsables de la formación de nuestros empleados. Cuando como empresa inviertes en la formación de los empleados y le dedicas tiempo a este desarrollo, surgen beneficios de este proceso. Y hoy vamos a hablar justo de eso, de los beneficios que deja la formación de los empleados como empresa. Entonces, empecemos a hablar sobre estos temas de capacitación que son diversos, las necesidades de las empresas son diversas, pero no son cosas extrañas. O sea, no es que una empresa es como, qué raro, los capaciten tal. Y son temas en común, aunque esas cuestiones en común se tienen que adaptar dependiendo del tipo de persona, así, el tipo de persona natural, el tipo de puesto, el tipo de empresa, el rol que gira cada uno. Pero el punto aquí es, sin importar qué tipo de capacitación sea, el desarrollo de los empleados siempre va a ofrecer numerosos beneficios que van a redundar no solamente en el beneficio personal para ese empleado al que se le está ayudando y que será una persona, recuerden, aquí no hablamos de felicidad, sino una persona más plena y expandida posible en el terreno profesional, y al mismo tiempo se verán los beneficios que redundan hacia la empresa, ¿no? Entonces, ahí sí encuentras un punto de beneficio mutuo donde está como esta parte del equilibrio. ¿No? Y además, digo, más allá de que teníamos como la costumbre esta de capacitar a la gente primordialmente en temas técnicos, hasta hace poco tiempo se ingresaron como las habilidades sociales y emocionales, como se conocen, pero últimamente ha tomado como mucho más auge porque hubo toda esta tendencia del wellness, ¿no? De cómo lograr que la gente estuviera bien dentro de sus espacios de trabajo, y de ahí evolucionó en el well-being. Y el well-being ya incluye, o sea, además de temas físicos, mentales y emocionales, también incluye esta parte del desarrollo personal y del proyecto de vida. Entonces ya la capacitación no solamente se vuelve en un tema laboral, sino en un tema de pues esto, ¿no? De la plenitud de la expansión, pero donde la empresa ya se involucra de una forma mucho más precisa para ver de qué manera yo logro que los colaboradores que están conmigo puedan también encontrar este camino para seguirse desarrollando de manera personal. Esta parte de cómo me desarrollo de manera personal no necesariamente tiene que ser responsabilidad de la empresa, pero la empresa sí puede ayudar como a generarles los espacios, los momentos y a lo mejor los recursos. Y hasta conciencia, porque hay mucha gente todavía no genera ese nivel de conciencia. Entonces, cuando tu propia empresa te hace voltear a ver a esa parte tuya, pues está abriendo esa posibilidad. Entonces, la capacitación ya se convierte como en un tema de voltear a ver al ser humano en la totalidad y no solamente como en esta parte de empresarial, ¿no? Así es. Aunque tiene que ver con la parte empresarial. Porque al final estamos hablando de que, a ver, uno de los primeros beneficios de los que vamos a hablar es el desempeño mejorado. Entonces, lo que estamos hablando aquí es cuando tú procuras a tu empleado y le estás dando formación para que él desarrolle
no solamente las habilidades que tienes, sino probablemente nuevas. Y ojo aquí, fíjense que hace mucho tiempo lo que se buscaba era como seres humanos o empleados que fueran multitask, o sea, que fueran muy buenos en muchas cosas, ¿no? Es como, tú tienes ciertas habilidades, pero te faltan estas. Entonces le vamos a meter dinero, inversión y todo para que tú logres acomodar esta parte y seas mejor. Entonces se fue como aumentando este punto de palanca donde lo que te faltaba se te era dado, ¿no? Entonces ahí va, más o menos. Después empieza a cambiar un poco y a evolucionar este pensamiento para decir, a ver, ¿qué es más complejo? ¿Dotar a un empleado de lo que no tiene o potenciar lo que ya tiene? Porque también se empezaron a dar cuenta que aquellas habilidades que el empleado poseía, pues simplemente se quedaban en el mismo lugar donde habían sido detectadas. No había mayor desarrollo, quizá había mayor experiencia. Y en base a la experiencia, pues esas habilidades se iban adaptando por sí solas. Pero no había algo que promoviera o que fomentara el verdadero desarrollo y crecimiento y que potenciara esas propias habilidades. Entonces se va transformando esa formación y se lleva entonces ahora a los empleados a decir, ok, esto no lo tienes, no te preocupes. Nos vamos a centrar en lo que sí tienes y sí posees para que en vez de estar en una tabla media, en un 6, te podemos llevar a un 10. Y eso fue lo que se empezó a hacer. Y a construir equipos con personas de, a ti te falta esto, pero a él sí tiene esto. Entonces, juntos podemos hacer un 100 de estas habilidades, tú con las tuyas potenciadas, yo con las mías, y vamos a ver hasta dónde llegamos. Eso funcionó por mucho tiempo, pero se veía solamente como les estaba diciendo Lore en un principio, con estas habilidades donde eran habilidades meramente que se utilizaban para el proceso de desarrollo de algo dentro de la empresa. ¿Y qué pasa como ser humano? ¿Y qué pasa con las habilidades blandas? ¿Y qué pasa con tu emoción? ¿Y qué pasa con tu psique? ¿Y qué pasa con tus sueños? ¿Y qué pasa con tu cuestión de vida? Porque la parte laboral es solamente transitoria, es un momento, probablemente largo. Es un gran momento. Es un largo momento. Es un momento. Un momentote. Pero al final... Sí, no es toda tu vida, ¿no? Exacto. Y dentro de ese gran momento, también tienes otra vida que se está desarrollando en paralelo. Y que si no la desarrollas de una manera óptima, cuando concluye tu vida laboral, pasa lo que muchos ya sabemos. O que les sigue pasando, que ya es cada vez menos, pero pasa lo que ya sabemos. Personas que se sientan a ver televisión y a comer y a comer. A ver pasar la vida. Y a ver pasar la vida. Y entonces, en vez de ser un protagonista, se convierten en un espectador más. Y de repente hemos conocido historias de gente que con gran talento, siendo directores de un área por muchos años, y de repente llegan a un sillón de su casa a comer, ver televisión, y de repente en 5 años tienen demencia, de verdad, cosas como esa, o sus habilidades mentales han... Sí, se ven totalmente disminuidas, claro. O sea, de utilizarlas de repente pues, al 100 a lo mejor, y de repente ya no las utilizo, pues sí, el cerebro también se... Claro, y es como... Se desequilibra. Y es como, nadie te entrenó para no hacer nada. Vienes de hacer mucho, de dar ideas, de promover cosas, de llegar a metas, de generar éxito, y de repente no hago nada, está muy complejo. Entonces, por eso es la relevancia y la importancia de estar nutriendo a todo el ser humano, o sea, al ser humano en completo, de todo aquello que necesita para esa formación. Exacto. Y como decía Lore, o sea, al final es, qué bueno que como ser humano empieces a tener esta generación de nuevas ganancias en todos los sentidos que te complementen. Pero evidentemente cuando tú como empresa tienes a una persona que se está sintiendo atendida, que está teniendo esta formación, hablemos en específico de este desempeño mejorado, estás teniendo esa capacitación donde llevamos tus habilidades al número 10, ya no te quedas en el 6, las que tú ya poseías, y además están viendo que sí eres capaz de adquirir otras o de aprender hasta donde tú decidas. O sea, ya no es algo forzado, ya no es si tienes que ahora, pero que, por ejemplo, manejo de equipo, pues eso todo lo podemos hacer. O sea, no es algo como que no es con lo que yo nací, pero ahora la diferencia es cómo te impulsan y cómo te enseñan para que sigas caminando en este crecimiento empresarial, ¿no? Así es. Y es inevitable, o sea, el desempeño mejorado va a estar ahí sí o sí con el aprendizaje. Sí, a través de la capacitación pues no te quedaría de otra, ¿no? Es como, ¿cuántas veces nos preguntan, no? Oye, es que fíjate que me ofrecieron esto. ¿Crees que sirva? Y a mí me encanta lo que siempre les dice Lore, ¿no? Ella siempre les contesta, todo sirve.
todo. ¿Cuánto perdure? Puede ser la diferencia. ¿Qué tan profundo sea el conocimiento y la capacitación? ¿Era lo que verdaderamente estabas necesitando? ¿No? O sea, ustedes nos han oído hablar en muchas ocasiones de la capacitación de catálogo, con la que nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que siempre es importante hacer un traje a la medida para que verdaderamente potencialices, no pierdas tiempo, dinero y esfuerzo en algo que no es necesario. Aunque decir que pierdes es radical en este sentido de nada sobra. Sí, todo ayuda. O sea, al final todo suma, ¿no? No suma a lo mejor de la manera que quisieras que sumara, o no suma donde quisieras que sumara, pero todo suma. O sea, al final, pues cualquier cosa que aprendas, al menos, y lo que hemos dicho, al menos estás generando nuevas conexiones neuronales. Y ya eso es suficiente. O sea, lo que está ocurriendo adentro de tu cerebro por adquirir un nuevo conocimiento, eso no lo vas a obtener si no adquieres ese nuevo conocimiento. Que el nuevo conocimiento te sirva, no te sirva o no, a lo mejor ya no es tan importante como esta parte de decir, lo que estoy haciendo con mi cerebro y lo que le estoy ayudando a mi cerebro para que genere nuevas cosas, eso, pues ya, con eso Sí, ya tenemos, ¿no? Sí. Hoy, un saludo a José. sí, ay, qué lindo, que siempre, Sí, nos siempre saluda ve. muchísimo. Pero ahí tiene un comentario muy interesante. Él dice que finalmente ahora estamos en la etapa de la detección de la necesidad del desarrollo, ¿correcto? Sí, así es. Exacto. Sí, antes era, ¿no? Esto que decíamos, antes era como de cajón y yo te digo que tomes estos talleres y hagas estas cosas y ya le va, ¿no? Con eso ya tiene tu gente y no, ahorita sí definitivamente es un tema mucho más personal y mucho más enfocado al logro de objetivos empresariales y objetivos personales. Sí. Y es ahí donde se tienen que empezar a combinar. Y la parte dura y la parte blanda. O sea, la parte dura es la parte técnica y la parte blanda es la parte social, emocional. Sí. Y como bien dice José, no es esta cuestión de enfocarte en la capacitación como tal, sino en el desarrollo, ¿no? Entonces, no nada más es doy capacitación porque así es y así viene marcado que todos los equipos tienen que estar altos en comunicación y todos los equipos tienen que estar altos en... ¿no? El nivel, ¿cuántos no nos dicen? Es que necesitamos una capacitación muy importante en cuestión de innovación. O sea, ¿de verdad en innovación? O sea, a ver, de entrada es dime qué significa la innovación. Y si estás entendiendo el concepto, porque a veces ni siquiera lo tienen muy claro, ¿no? Entonces no es aventar las capacitaciones nada más porque sí, sino es justamente enfocarnos en las necesidades de desarrollo, que eso es muy distinto, es un paso abismal y creo que es lo que hoy hace que las empresas estén teniendo esta distinción con sus empleados y cómo cada vez más se van volviendo fans y no nada más se ponen la camiseta. Exacto. ¿No? Que de eso también hemos hablado en distintas ocasiones. Otro de los beneficios que tiene esta cuestión del desarrollo de lo que estamos hablando, ¿no? La formación de los empleados tiene que ver con la mayor satisfacción laboral. Sí, y eso es, o sea, lo que veníamos hablando desde hace ratito es esta parte de cómo logro que la gente se sienta que está dejando huella dentro de la empresa. Y a la medida en que nosotros nos vamos expandiendo, ¿se acuerdan que también hablamos mucho de que lo que no está creciendo está muriendo? Entonces, a la medida en que tú vas expandiendo a tu colaborador de diferentes formas, pues tiene mucho más arraigo y tiene mucho más satisfacción dentro de su, digamos que su papel dentro de la empresa y dentro del mundo. Y sabes que cuando ya existe una planeación de parte de la empresa para el desarrollo del empleado y del colaborador, eso lo que te está diciendo es el gran compromiso que tiene la empresa contigo, como individuo. Y el que tú seas visto como individuo causa una diferencia y una cercanía y una construcción de lealtad y confianza hacia esa empresa de una manera monumental, porque ya no eres un número más. Ya no eres los de contabilidad, ¿no? Los de administración, los administrativos. Sí. Ya eres Chuchito Pérez, que pertenece a tal lado. Y entonces tu plan de desarrollo ya tiene que ver con justo lo que les decía, ¿no? El compromiso y preocupación de tu empresa, sabiéndote valorado y cuidado para que tú llegues a donde deseas llegar. Que eso me parece extraordinario. Sí. O sea, me parece la verdad súper lindo. Ojalá que muchísimas empresas marchen más hacia allá. Sí, sí, creo que todavía no hay suficiente
compromiso en ese sentido, en el entender que la empresa o este lugar que ocupas dentro de la empresa también tiene que ver con cómo te ayudo a ser más tú. Uh-huh. Y el cómo te ayuda a ser más tú, pues implica que probablemente no te quedes en la empresa siempre. Claro. ¿No? O sea, también pero lo hemos hablado un montón de veces, eso también, qué maravilla. Sí, pero creo que muchas empresas como que dicen, bueno, yo invierto en ti siempre y cuando me des la seguridad de que siempre estarás aquí conmigo. Uh-huh. Y pues es difícil, ¿no? O sea, como esta parte de decir, ¿por qué le vas a dar una cadena perpetua a alguien, ¿no? Aunque se trate de la parte laboral, a cambio de ayudarlo a expandirse o no. O sea, creo que, o sea, este sentido de decir, pues si yo estoy ayudando a que alguien se expanda, si yo le quedo chico se tendrá que mover y tendrá que ser un sentimiento de orgullo y un sentimiento de, lo hicimos bien. Y esta persona ya llegó el momento en el que aquí ya no podía recibir lo que estaba esperando y se tuvo que mover a otro lugar, ¿no? Y ¿sabes algo? Yo te puedo afirmar, esta persona que se va así siempre hablará bien de ti como empresa y te recomendará. Uh-huh. Incluso va a dejar a alguien en su lugar. O sea, no es algo por lo que debieras preocuparte de perdemos un grande, no. Lanzamos a un grande que se va a hacer aún más grande, uh-huh. ¿no? Y al rato tú no sabes cómo pueda regresar. Sí, no, y luego hasta muchos que se han movido de empresas acaban siendo proveedores unos de otros o haciendo alianzas bien interesantes justamente por estas lealtades que consigues a través de todas estas acciones que lleva a cabo la empresa, ¿no? Y es a todos los niveles, ¿eh? Uh-huh. Yo me acuerdo muchísimo de una directora de primaria, a la cual yo admiro mucho y quiero mucho, y ella en su de verdad extraordinaria labor llegó un momento donde dijo, no, o sea, no, sus palabras nunca fueron esto me queda chico, ¿no? Pero sus palabras eran, siento que ya no estoy aprendiendo, que ya uh-huh. dejé, ¿no? O sea, ahora sí que tenía tan dominado el sistema y todo funcionaba que era como, ¿y ahora qué más? Uh-huh. Y entonces, la verdad es que muy lindo se dio su salida, se fue a otro lado con todas las bendiciones y buenos augurios que esto, pues, le podía deparar en el futuro. Se fue, también en el ramo educativo, pero en otro contexto, en otro uh-huh. sistema, en otras cosas, en otros desafíos. Y después de como 6 años, 8 años, no sé, pues fue bastante, regresó. Uh-huh. Y ahora regresa ya en un cargo más importante, más grande y todo, transformando y dejando huella de otra manera. Claro. O sea, uno nunca sabe lo que puede suceder, uh-huh. pero es importante dejar que la gente siga este desarrollo, que siga con este crecimiento y que esa satisfacción que la persona puede llegar a sentir, la sienta contigo, uh-huh. de tu mano, ¿no? Sí. Que tú como empresa seas el proveedor de esa parte, puede llegar a ser sumamente interesante uh-huh. para justamente tener estos beneficios que nos da la formación, pero que al mismo tiempo estamos en el desarrollo. Y fíjate que ha habido varias empresas que nos dicen, oye, es que cómo nosotros fomentamos este desarrollo, uh-huh. o sea, cómo fomentamos este crecimiento y cómo fomentamos esta expansión si nosotros dentro de nuestro plan de carrera no existe esa expansión como plan de carrera, ¿no? O sea, no hay manera de decirle, bueno, tú capacítate o fórmate en esta área porque vas a ir hacia este lugar, porque no hay como empresa. Y lo que les decimos, no siempre la expansión tiene que ver con un movimiento de uh-huh. puesto ¿no? Que te vas a ir a la siguiente gerencia. Nos decían, es que aquí no hay suficientes gerencias para la gente. Es que no necesariamente es un movimiento de puesto. Tú puedes expandir a la gente desde donde está poniéndole retos. Y hay retos muy interesantes, o sea, puedes poner retos que hasta te logren transformar a la empresa, que ese es uno de los Correcto. Siguientes puntos que vamos a ver, donde la gente se sienta que está participando, ¿no? Que está aportando realmente cosas desde el lugar donde está, y ahí mismo, aunque está haciendo lo mismo que ha hecho, puede modificar ciertas circunstancias y ciertas acciones y ciertos procesos que hacen que pues su estancia en este lugar sea mucho más productiva y mucho más interesante. Totalmente. Les voy a comentar aquí algo que nos escribe José que me resultó uh-huh. muy interesante. Dice, aún en cuestión técnica, por ejemplo, en mis cursos de montacargas, ocasionalmente entre un jefe o un coordinador, que yo los invito para que conozcan, aprendan y sepan de la operación,
Esto es para que los operadores no les pongan pretextos para dejar de Ujú. hacer. Y por otro lado, conocer de seguridad. Solo en una empresa estuvo el gerente de la planta. Es que eso es de lo que hablamos. Claro. O sea, no porque a ti no te toque y porque sean cursos de capacitación técnica, no implica que no puedas apuntar hacia el desarrollo Ujú. y que solamente te quedes en la capacitación. Imagínate qué interesante, ¿no? El que tú le puedas decir a una persona que en realidad no le correspondería el, ven, asómate, ven cómo está esta funcionalidad, ve cómo estamos tratando la seguridad, esto pasa por, y le explicas. Y es como empezar a regalar otros puntos de vista y a compartir esas posibilidades donde la persona desde donde se encuentra en este momento pueda ser capaz de irse expandiendo y decir, quiero conocer más de ello, Ujú. oye, quiero saber un poco más, oye, me interesa, oye, te voy cuidando. Ahora te voy a decir una cosa. Cuando una persona conoce y adquiere nuevos conocimientos y nuevas destrezas y nuevas habilidades o simplemente nuevos datos, ya no es imposible que, o sea, es más bien, ya es imposible que los ignore. Ujú. Ya no puede decir, ay, no, yo no sabía, ay, no, es como, ahora quiero, probablemente, ¿no? Haya gente que diga, yo quiero saber ahora más. Sí. Yo quiero ahora ver cómo coopero con esto. A lo mejor se me ocurre una idea y es de, oye, estoy viendo la cadena y fíjate que hablando en cuestiones funcionales, desde donde me toca, creo que si yo modifico esto, podríamos mejorar esta parte. Ujú. Y es como, o sea, gracias. Sí, las diferentes perspectivas y los diferentes puntos de vista que te permiten modificar ciertas cosas dentro Ujú, de tu trabajo. sí. También, cuando hablamos de liderazgo, una de las características de los grandes líderes es que siempre se rodean de gente que tiene diferentes puntos de vista. Y entre más diferentes sean sus puntos de vista, mejor líder se convierte. Y al final, la capacitación, toda la formación, todo esto de lo que te vas llenando, te permite ver todos esos puntos de vista. O sea, Así permite que tu visión se expanda, permite que tú puedas moverte en otros lugares y justamente ver y analizar cosas que de otra manera difícilmente te darías cuenta. Correcto, eso es cierto. Vamos a entrar a otro de los puntos de los beneficios que nos da el desarrollo de nuestros empleados y tiene que ver con mayor retención. Ujú. Sí, este es también de los grandes No, problemas que tienen bueno. todas las empresas en este momento, o por lo menos la mayoría, es cómo le hacemos para que no se nos vayan, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que la rotación se disminuya? Porque el costo de la rotación es altísimo en las empresas. Sí, o sea, altísimo. lo que tienen que invertir para contratar, capacitar, es No, altísimo. y todo lo demás, ¿no? Porque Sí. viene desde los equipos de Ujú. protección y seguridad, o sea, un montón de cosas, ¿no? De capacitar y seguir capacitando. Seguir capacitando, sí. Sí, este es un tema, o sea, la retención es un problema que tiene muchísimas causas, Sí. pero una de las respuestas que se ha encontrado es justamente esta parte, ¿cómo le hago para que la gente se quede? Pues es con la capacitación, ¿no? Y creo que la primera capacitación es el onboarding, que pocas empresas tienen como este punto en donde la gente empieza a conectar contigo. O sea, no es solamente, ay, ven y te voy a explicar cómo está, ¿no? Es ven y vamos a empezar a hacer una conexión donde tú empieces a ver que lo que tú deseas y lo que yo deseo son cosas que se pueden conjuntar, ¿no? Y las expectativas que tú tienes y las que yo tengo se van a aclarar, ¿no? O sea, vamos a tener como muy claro el piso donde vamos a empezar. ¿Cómo te recibo? ¿No? O sea, la manera como, personal. o sea, cómo te voy a dar esa bienvenida y cómo te voy a hacer que te sientas en casa, porque de repente llegas a las empresas, no sé si algún día te pasó que llegas y te sientan tu escritorio, ¿no? Sí, dices, y luego, ¿no? O sea, sí, gracias por el escritorio, pero, o sea, como a dónde voy, quién me puede resolver problemas, o sea, ciertas cosas que son importantes que la gente conozca. Y la más preocupación allá personal. Ajá, sí, y más allá de lo que es tu chamba natural, Sí, ¿no? sí, porque justamente lo que decías, ¿no? Estos departamentos de onboarding lo que hacen es que no es para darte la bienvenida y de, bueno, ya estás dentro, bienvenido a la empresa, aquí tenemos tu contrato, este es tu espacio, adiós, que te vaya bien, aquí estamos para servirte, ¿no? Y te dimos un regalito de bienvenida, 2 galletas, un café y listo. No, Sí. tiene que ver justamente con esta labor, como decía Lore, de conexión,
pero mucho más allá de lo que significa la conexión laboral. O sea, esta parte de, está fulanito para ayudarte, si tienes esta cuestión le puedes preguntar a tal, mi teléfono es tal, yo estoy aquí para guiarte en esto, te voy a presentar con, ¿no? Ciertas personas que te van a ayudar, que obviamente ya te entrevistó tu jefe, pero yo te voy a enseñar cómo está. También te preguntan cosas como, y estás, o sea, no es chisme, no es como, ¿y estás casado? ¿Y estás casado bien? O sea, hay una conexión de verdad que yo en la primera vez que estuve como viendo ciertas matrices de preguntas que se le hacía a la gente, yo sí, la verdad les voy a confesar, la verdad es que yo decía, ¿y por qué quiere saber todo eso? O sea, ¿por qué quiere saber si vive cerca de su mamá? ¿Por qué quiere saber si tiene familia que lo apoyen? O sea, eso es como muy intrusivo, ¿no? Dice, bueno, tampoco es como que lo hacemos así de cuestionario, ¿no? No. Dice, pero tiene que ver con esa preocupación de, oye, nos damos cuenta que en tu situación probablemente no tienes con quién apoyarte en una situación de emergencia, puedes contar con esto, aquí tienes médicos, es 24, y yo, ok. O sea, es como decirte, bienvenido de verdad, o sea, bienvenido en serio. O sea, estás aquí, eres parte de nosotros y te vamos a cuidar, ¿no? Había gente que le decía, oye, y dependiendo de las edades de los hijos, y la guardería te queda lejos, te queda cerca, es que fíjate que aquí también tenemos si bien no tienen guardería ahí, es como tenemos un acuerdo, cosas que de otra manera no te enterarías, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me parecen tan relevantes para esa conexión, ese cuidado, y justamente, ¿no? Lo que le decía Lore hace rato, el movimiento de empleados en la industria es brutal. O sea, muchos llegan y se van y ni siquiera supiste cómo se apellidaba, ¿no? Su segundo apellido nunca te lo supiste. Y eso es muy, muy caro. Nos queda a nosotras clarísimo que el dinero no es, porque justamente es por lo que se van, no por lo que se quedan. O sea, la mayor queja que nosotras encontramos es, no, les dimos todo, ya estaba capacitado, ya se le había mandado a hacer, porque aparte se le tuvo que ajustar el uniforme porque era muy delgado, o era tal, o guantes, lo que sea, ¿no? Y entonces así, y duró 3 semanas y se fue, porque la empresa fulana le van a pagar, literal, 70 pesos más la hora. Y es de, no, pues es que súmale, brother. Ya, 70 pesos más la hora, sí es, ¿no? Y es como, ¿qué? Nos están diciendo que está bien que por 70, no, te estamos diciendo que es lo que estás dejando de hacer para que por 70 pesos más se vayan. O a veces hasta menos. Sí. Sí, es un tema súper complejo y es un tema que yo creo que todos los RHs, los departamentos de RH, se quiebran la cabeza como pensando de qué manera logro retener a la gente y la logro retener desde el mejor lugar, ¿no? Y pero pues sí, se ha demostrado que la capacitación es un tema que sí logra que la gente, o sea, sí, la gente sí ve el beneficio de que lo estén capacitando constantemente y de que tenga esa posibilidad de irse expandiendo. Y y te digo, ya empezando, yo creo que la primera capacitación donde tendrían que tener como esta conciencia de lo que significa debería ser el onboarding. Totalmente. Totalmente. Y hay empresas que han llegado a niveles que digo, wow, donde no nada más es capacitarlos en el sentido de lo que decíamos, ¿no? Técnicamente, en el uso de material, de maquinaria, donde ellos van mejorando y creciendo, en cursos de cuestiones ya de soft skills, sino que además es como, oye, ¿y quieres terminar la prepa? ¿Quieres hacer una carrera? ¿Quieres? Aquí hay un plan. O sea, hay plan de estudio, se te dan facilidades, se te da tiempo, es muy flexible. Eso está mega guau. Sí. O sea, ya hay empresas que ya tienen sus propias universidades haciendo cosas en convenio con otras, o su propia formación, que además sí está avalada por la SEP, no es como que yo me la saco de la manga y hago mi escuelita y ya, sino cosas bien interesantes que se están haciendo, que eso está muy, muy, muy impresionante. Sí, la verdad es que creo que se ha hecho un avance importantísimo en los últimos años en temas de capacitación. O sea, sí es algo que se ha movido de una manera muy, muy dinámica en los últimos tiempos. Así es. Y pues bueno, otro de los puntos que tenemos ahí para de beneficio en el desarrollo de los empleados tiene que ver con la adaptabilidad a los cambios tecnológicos. Y yo creo que no solamente los cambios tecnológicos, ¿no? La adaptabilidad, los es como cambios muy puntual, sí, pero sí, yo creo que tendría que ver con la adaptabilidad a cualquier cambio. Acuérdense que lo que también hemos platicado mucho aquí del tema de los cambios, que dicen que la gente tiene resistencia al cambio y lo que hemos dicho es que no, o sea, en realidad la gente lo que tiene es un miedo al cambio y miedo a qué, miedo a perder. O
O sea, lo que voy a perder en ese cambio es lo que produce que yo no me quiera mover. Entonces, si yo te voy a dar un cambio, pero también te doy las herramientas, la probabilidad de que tú te sientas cómodo para transitar ese cambio, pues es mucho mayor que cuando dices, me van a cambiar y no tengo la más remota idea de qué es lo que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer y si lo voy a poder lograr. O sea, este tema de qué probabilidades tengo de fracasar en un movimiento ha detenido a muchísima gente de moverse. Y entonces cuando tú dices, ok, va, ¿no? Pero va acompañado de una serie de herramientas y de, pues, y de habilidades que te van a permitir, pues no garantizar, porque nadie te puede garantizar el éxito en nada, pero sí te van a, o sea, te van a dar como la confianza suficiente para que te puedas lanzar, ¿no? A estos nuevos proyectos y entonces puedas abrazar el cambio como desde un lugar mucho más seguro y mucho más, pues confiado. No sé si esa es la palabra. Sí, y yo creo que también hemos avanzado en esta situación donde cada vez es más fácil para nosotros aceptar la pérdida. O sea, el decir, oye, siempre, siempre, siempre que hay un cambio, siempre, siempre va a haber una pérdida. O sea, eso es así. Hay unas pérdidas que son tan agradables y fáciles que las pasas en 30 segundos y ya, ¿no? Es como, siempre les pongo el ejemplo de como cuando cambias de coche. O sea, vas por tu coche nuevo a la agencia y no es como que te agarres del viejito y digas, no, mi coche. Pues no, ¿no? Habrá gente muy apegada que dice, ay, sí, siento feo y lo voy a extrañar, y, ¿no? Y habrá otros que, sí, ya va y quiero el nuevo. Pero en realidad ese proceso de pérdida es a una velocidad, pues, mucha mayor, más vertiginosa, porque es mucho más excitante y mucho más emocionante, ¿no? Lo que viene. Hay otros que no es así. Y ese miedo también a no saber qué viene, ¿no? A muchas veces el cambio implica justamente no saber qué esperar. Sí. Y eso da miedo. Pero mientras estemos con ese nivel de conciencia, que lo que genera esa resistencia es el miedo que nosotros mismos construimos para no tener que enfrentarnos a ciertas pérdidas, va a ser mucho más manejable, ¿no? O sea, eso es como un poco más, o sea, enfrentarte a eso es como mucho más sencillo a partir de ello, ¿no? Entonces, como bien dice Lore, no tiene que ver tanto como la adaptabilidad a los cambios tecnológicos. Únicamente. Exacto, porque al final hay que ser conscientes de que la industria va a una velocidad brutal, que si la gente no cuenta con la capacitación adecuada, entonces es como, ¿no? Que llegues hoy y que te digan, oye, vamos a hacer con esta plataforma de AI, ¿y tú qué es eso? ¿De qué me hablas? No entendí nada. ¿Cómo? Sí, vamos a... No, pues espérate, ¿no? O sea, necesita tu gente estar a la vanguardia de todos estos cambios tecnológicos y demás para que siempre tengan las herramientas necesarias y que ellos puedan hacer sus funciones de manera adecuada. Pero recuerda que el cambio no nada más viene en la cuestión tecnológica, sino en muchas cosas que se dan a nivel de industria. Y entonces es importante capacitar y apoyar a tus empleados en eso. Sí, a lo mejor el tema del tecnológico impacta de manera, o ha estado impactando de manera muy, muy vertiginosa en estos últimos años, ¿no? Entonces yo creo que esta necesidad de incluir a la gente en la tecnología, pues se ha visto como mucho más presente. Claro. Y en las nuevas generaciones traen una inmersión en la tecnología bárbara que pues las otras generaciones no tuvimos. Totalmente. Como ese acceso. Entonces también, o sea, como nivelar este tipo de cuestiones para que la experiencia pueda aportar desde la tecnología, ¿no? Y esta parte tecnológica pueda aprender y beneficiarse de la experiencia. Totalmente. Nos comenta también José, y fíjate, él dice, ahora hablando de rotación, en el punto pasado, decía, de repente no es la empresa, es la persona. Dice, yo conozco a una persona que en un año ha cambiado mucho de trabajo, y dice, lo que él ha contado hasta ahorita van 3 empresas. El motivo es, aquí me dan carro de esta marca. La lana, es el coche. Entonces, mira, al final siempre va a haber alguien así. Y ahí sí, cuando nos dicen, ¿pero qué hago con esta persona? Nada. Es, qué bueno que se va. O sea, no era la persona para estar en tu empresa, ¿no? Realmente uno no quiere tener piratas que están en tu empresa nada más para ver qué sacan y qué se llevan. Y en este caso, ¿no? El coche y tal. Ni siquiera te tendrías que agobiar. Pero la gran mayoría, ¿no? En la generalidad, digámoslo así,
la persona que se siente bien cuidada, que se siente bien protegida, que siente que estás aliado con su sueño y su desarrollo y que va más allá de solamente lo que hace hoy, sino estás aliado con ella como persona, con su desarrollo personal para que llegue a donde tenga que llegar, no nada más a las metas que hoy se le plantean, sino a donde él desea llegar, ¿no? Donde esté planteado llegar, o que en puede ser que en este momento ni siquiera sepa a dónde quiere llegar, pero que conforme va caminando va viendo, ¿no? Va creciendo y va descubriendo. Pero normalmente cuando tú te sientes así, difícilmente te vas a ir solo por dinero o por un coche o por otra posición. Te vas a ir porque ya te quedó chico. Te vas a ir porque el desafío ya no está siendo interesante. Te vas a ir porque vas a querer aprender otras cosas a otro nivel. Y eso está bien. Entonces eso está maravilloso. Y sí, la gente que llega, porque de repente nos dicen, ¿cómo salvamos a esta persona que hace? ¿Qué le ofrecemos? Nada. Déjalo ir. ¿Para qué lo quieres? Pues sí. O sea, mercenarios y piratas aquí, ¿para qué? No, pues no. Porque hoy le vas a tapar ese y le vas a dar un mejor coche, pero al rato va a ser otra cosa, una casa. O no sé qué. ¿No? O sea, sí, no, o sea, es que también es muy complejo. O sea, acuérdense que el ser humano somos muy complejos y de repente vamos en busca de ciertas cosas que ni siquiera sabemos qué es lo que realmente estamos buscando y estamos tratando de llenar hoyos con a lo mejor con coches, con lo que sea, pero lo que estamos buscando en realidad es tapar un hoyo que no hemos sabido cómo tapar o de rellenarlo, ¿no? A lo mejor no taparlo, o sea, decir, ¿cómo le hago para sentirme mucho más pleno en la vida en este momento de expansión? Y si yo lo he sentido a través de traer un coche, otro coche, otro coche, otro coche, pues lo voy a seguir haciendo de la misma manera hasta que no encuentre realmente qué es lo que quiero expandir. O sea, cuál es la parte de mí que no tiene que ver con el exterior que tendría yo que aprender a expandir. Y creo que en ese momento pues las cosas se sientan de una manera diferente. Nada más que como empresa hacer todo este scouting ¿no? interno es muy complejo. O sea, o sea, sí tendrían que meterse como en cosas mucho más profundas, que no es imposible, que sí podrían darles como las herramientas y decir, bueno, aquí en la empresa o sea, no nos vamos a dedicar a eso porque no es pues lo que hacemos dentro de la empresa, pero sí te podemos generar este tipo de herramientas o este tipo de talleres o lo que sea, donde puedes encontrar un poco esa profundidad dentro de ti mismo. Y de repente esa gente ni siquiera lo sabe, ¿eh? O sea, no creas que es por eso. Ajá, conscientemente no es como, tengo un hoyo y entonces no. Y de repente con este tipo de capacitación y con esta expansión y con esta búsqueda de desarrollo de empleados, es probable que ellos encuentren esa luz y decir, yo me encuentro ahí, oye, y se acercan y ya. Pero también que quede claro, es responsabilidad personal. O sea, la persona una vez que empieza a ver algo y que es como, no estoy cómodo aquí, esto me resonó, esto me hizo, ya es su responsabilidad. O sea, la persona también necesita hacerse responsable y caminar hacia una mejora. O sea, es como las personas que, a ver, ¿por qué vas a terapia? ¿No? Es así. ¿Por qué vas a terapia? Pues porque hay algo que no está funcionando. Normalmente, cuando en realidad deberíamos ir como prevención, como cuando vamos al dentista, esa es otra historia. No nos vamos a meter ahí. Pero el rollo es, normalmente vas, o sucede que vas, o la gente va, cuando hay algo que no está funcionando. Pero si ya te diste cuenta que algo no está funcionando y aún así no quieres ir, ¿quién te obliga? Sí, no, o sea, la función de las empresas es ser nana de nadie, ¿no? Exacto. Tiene que ver totalmente con la responsabilidad personal y hasta dónde quiero llegar yo y hasta dónde tengo mis expectativas y mi visión de mi vida, ¿no? Y un poco lo que hablábamos la vez pasada del proyecto y el propósito de vida que yo tenga. Pero sí, o sea, sí, yo creo que nada más es como que la empresa ponerle las herramientas, ¿no? O sea, aquí está. Nos ha tocado. O sea, puedes. Sí nos ha tocado de gente que dice, oye, este empleado no está funcionando en esto, vemos esta deficiencia, está teniendo tal, y para eso existe el coaching también, ¿no? Y es un acercamiento y un esfuerzo mucho más individual, mucho más profundo, donde se pueden ver muchas cosas y que normalmente resultan algo muy bueno. Y cuando digo muy bueno, no necesariamente significa que el empleado se quede. Muchas veces es, oye, el nivel de expansión que él necesita, el nivel de atención, el nivel de desarrollo, el nivel de desafío, el nivel de lo que sea, ya no está aquí. Sí. O sí,
Y él se acaba de dar cuenta y se está haciendo responsable y va a tomar ciertos pasos y demás para cambiar y afrontar esta situación. Ah, Sí. pues órale, es una manera. Pero como bien dice Lore, no es que si después de eso él sigue con la misma conducta, con los mismos hechos y demás, es como, ¿y ahora qué más? ¿Y ahora dónde lo enviamos? ¿Y ahora cómo lo rescatamos? No, espérate, no eres la nana, no es esa tu función como empresa, es dar las herramientas y los espacios. Si aún dando herramientas y espacios esto no funciona, Pues sí, ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, no lo puedes amarrar a que se quede y contigo. que quede claro, no es que esté mal, o sea, no es que vamos a tachar a esa persona, no, todo muy mal, no es su momento, no está viviendo. No, no. ¿Qué tendrá que vivir? ¿Qué cosas? Pues él tendrá que cargar con la consecuencia de sus decisiones, ¿no? Y ahí sí lo único es, no te amarres a... ¿Cómo le hago para que se quede a fuerza? ¿No? No, a fuerza no se puede, ¿no? O sea, tendrá ciertas intervenciones que pueden ayudar a que se quede, pero nadie se puede quedar a fuerza. Oye, es como ahorita me vino a la mente ese bonito ejemplo que ya les hemos contado de, oye, y fulanito cómo es buenísimo, nuestro empleado buenísimo, de 10. Pero tenemos muchas fallas porque no cumple con su trabajo. Y cómo es buenísimo, ¿no? Sí. O sea, era buenísimo para otras cosas, pero no para... No para cumplir lo que estaba... sus objetivos de puesto. Exacto, y ellos en el afán, o sea, sus compañeros e incluso su jefe, ¿no? El que decía es que es buenísimo, en realidad reconocía que tenía habilidades y destrezas buenísimas, pero que desafortunadamente no eran utilizadas para eso. Y por más que se hablaba con él en ese sentido, pues no... No había manera de que... Pues de que fuera buenísimo, ¿no? Que fuera calificado como buenísimo. Sí. O sea, era como, lo que hicimos ahí fue como recalibrar la visión de quienes estaban a cargo de esta persona para decir, oye, tiene talento, sí, es innegable, pero si él no cumple con el desempeño que se espera, pues no es buenísimo. No es buenísimo. Entonces habría que tomar otras medidas, ¿no? Y bueno, pero va por ahí, o sea, no necesariamente siempre lo vemos hacia lo malo, sino también como este ejemplo de buenísimo, y en realidad, pues no es tan buenísimo. Sí, había que haber ciertas modificaciones, ¿no? Exacto. O él cambiaba o la posición en la que estaba tenía que tener otros objetivos que fueran más alineados a sus grandes habilidades que tenía. Para que entonces digamos que es buenísimo. Sí. ¿No? Sí. Entonces, otro de los puntos de desarrollo, más bien de los puntos de beneficio en el desarrollo de los empleados, tiene que ver con la innovación impulsada. ¿No? O sea, es imposible que tú, ayudando a la capacitación, impulsando el desarrollo de cada uno de tus colaboradores, no se dé o no impulses, porque la innovación puede no darse, ¿no? Porque hay muchos factores que tendrían que suceder, pero al menos no puede suceder que no le impulses. O sea, es una parte de darle impulso a esto, ¿no? No, yo creo que además es lo que sí se da de inmediato es la mejora continua. Totalmente, que abusados es la gran confusión. Sí, ahí Ale y yo hemos hablado mucho en diferentes lugares y diferentes autores y diferentes perspectivas, hablan de la innovación de cierta manera y de la mejora continua como cierta otra. A Ale y a mí nos gusta mucho el término de Simon Sinek, donde dice que la innovación es algo que transforma vidas. Si lo que estás haciendo no transformó la forma en la que transcurre la vida, entonces no es innovación, es mejora continua. ¿Qué deberíamos de hacer? Siempre estar comprometidos con la mejora continua. Al menos. Eso sí. Al menos. Eso sí, mejora continua laboral y mejora continua personal, ¿no? O sea, la mejora continua debe ser una constante en la vida de todos. La innovación, pues, es un proceso que tiene, o sea, es mucho más complejo, que requiere de mucha más visión del mundo a través de, pues, una perspectiva fuera de lo que está sucediendo en este momento. Entonces, pues la innovación sí puede ser un tema complejo, ¿no? En este sentido de cómo medimos cuánta innovación se puede hacer dentro de una empresa, pero definitivamente si no estás en este proceso de mejora continua y de expansión constante, la innovación definitivamente no se va a dar. O sea, la innovación no proviene de la generación espontánea. Correcto. O sea, aunque sí de repente ha habido momentos de innovación que aparecen como, ¿no? Así de, ¡ay! Sí, pero uno cada cuando. Sí, pero la innovación Eureka. Normalmente proviene de un proceso que se va construyendo. Y también ha cambiado del One Mind Genius, o sea, de la persona que hace la innovación ella sola al grupo, ¿no? O sea, el grupo de mentes que logran la innovación. Y este grupo de mentes normalmente
se encuentran en estos momentos de capacitación. Correcto. O sea, es muy fácil que en este ambiente donde la gente está abierta al conocimiento y está abierta a las nuevas experiencias, surjan nuevas ideas. Es que ese es un hecho. O sea, al final la capacitación, al abrirte nuevos conocimientos, lo que fomenta es el pensamiento creativo. Sí o sí. O sea, eso está probado, no es algo que creemos, no es una teoría, no, está probado, eso está garantizado. Siempre que hay conocimiento, siempre que hay desarrollo en ese sentido, el pensamiento creativo también se abre y también se desarrolla. Entonces, cuando tú estás fomentando esos espacios de mejora continua y que estás dando nuevas herramientas, nuevos conocimientos, nuevas habilidades para que generen nuevas destrezas, también el cerebro empieza a evolucionar, empieza a crecer y empieza a fomentarse este desarrollo creativo a nivel intelectual, y entonces es probable que logres un camino de mejora continua, al menos. Y ya con eso es un gran avance, sí, no, que tiene que permanecer y prevalecer. Muy importante, sí. Ya lo de la innovación, nos gusta mucho como seres humanos decir, es que somos súper innovadores. No, es que eres un gran, no sé, ejecutor de la mejora continua. Y probablemente has hecho innovación en algunas cosas, pero recuerden, o sea, la innovación no solamente es hacer un cambio, ¿no? O sea, no es como la gorra que tenía la visera curva y luego ya, qué innovadora, ahora el flat cap, ¿no? Pues no, eso es mejora. Qué padre, mejora ¿no? continua. Ajá, sí. o estas gorras que ahora se hacen rollito, chiquitito y no se maltratan, las sacas y están. Es mejora continua. O sea, eso no es innovación, ¿sabes? Entonces, hay un límite, pues sí, un límite muy delgado entre lo que es una y otra, abusado con no confundirte, pero siempre teniendo en mente que es necesario y prioritario la mejora continua. Sí, que al menos estar comprometidos con la mejora continua ya tienes una ventaja competitiva muy importante. Sí. Y como último punto de beneficio sobre esto del desarrollo de la capacitación y desarrollo de empleados, vamos a hablar de la incorporación efectiva. Esto de la incorporación es un poco lo que hablábamos del onboarding. Tiene que ver un poco con eso, o un mucho, ¿no? Tiene que ver en cómo balanceas la llegada del empleado en un todo. O sea, cuando decimos balanceas es verlo como lo que es un ser humano completo. No nada más un ente que viene a ejecutar la máquina número 3. Sí, exacto. ¿No? Sí, sí, pues ahora sí que regresar al tema del onboarding, ¿no? Y el onboarding tiene muchos procesos, o sea, lo que de repente es como complicado, ¿no? Que llegas a empresas y te dicen, mi onboarding es un video de 15 minutos y ya, ¿no? Cuando el onboarding es un proceso, no es algo que te puedan dar como en un día, ¿no? Y ya te dimos el onboarding y ya te bolas como quieras, sino creo que el onboarding tendría que verse como un proceso que se va escalonando conforme tú te vas entendiendo lo que está sucediendo en la empresa. Y creo que este proceso de onboarding también tendría que estar muy ligado al tema de los valores. Y me decir, ¿cómo los valores en la capacitación? ¿No? Totalmente. Sí, y los valores no pensados como la lista de valores que ponen en las paredes. En donde, en esta empresa, nuestros valores son, siempre, ¿no? Encontrarás honestidad. Pues obvio, ¿no? Respeto. Sí, respeto. No nos estamos riendo de los valores, que es como muy... Lo que pasa es que dices, a ver, de la caja, o sea... Ajá, o sea, es decir, sí, o sea, está bien, ¿no? O sea, qué bonito que dentro de la empresa padrísimo. Quieran ser honestos. No tendría que ser ese un must, ¿no? O sea, no tendría que ser eso ya como parte, o sea, no de los valores, del planteamiento, sí, o sea, el planteamiento inicial de la empresa, ¿no? Para nosotros, ¿qué son los valores? Son aquellas cosas que te mueven en la vida, ¿no? Igual que la visión y la misión. O sea, normalmente la visión tiene que ver con ser los mejores, o sea, pues sí, o sea, nadie quiere ser los peores, ¿no? O sea, nunca hemos visto una visión así de ser los peores en el planeta y venir a destruirlo todo. Pues no, pero sí tendría que ser algo que sea como mucho más, que conecte con el ser humano. Y siempre pongo el ejemplo de Apple, ¿no? La misión de Apple es transformar la vida de los seres humanos, transformar la humanidad, algo así exactamente, no me sé las palabras, pero tiene que ver con la transformación de la humanidad. Y por eso es que ellos pueden lanzar productos de diferentes categorías y la gente los va a seguir buscando.
porque como su misión tiene que ver con la transformación de la calidad humana, entonces igual te transformo con un teléfono que con, ¿no? Con un AirPod. Con un AirPod o con un coche, ¿no? O sea, están ya, creo que muy próximos a lanzar su coche. Y igual la gente se los va a comprar, ¿no? O sea, no importa porque esa es la misión. Y creo que en este sentido, en este sentido del onboarding, encontrar ese punto donde tú y yo vamos a conectar en esta misión y en estos valores, creo que eso hace una gran diferencia. Porque acuérdense que cuando mis valores y los valores del lugar donde yo trabajo no concuerdan, hay algo en nuestro cerebro que se llama disonancia cognitiva. Y eso es como un cortocircuito, donde todo el tiempo voy a estar haciendo corto, donde las cosas no van a estar funcionando y no van a tener una congruencia en mi ser. Entonces, en el momento que logro que mis valores y los valores de la empresa hagan un match, entonces todo fluye mucho mejor. Sí, el onboarding ciertamente debería tener como objetivo no solamente la incorporación de la persona, o sea, es como, bienvenido, ¿no? La bienvenida que hablábamos así, plana y llana, sino tendría más que ver con esta incorporación fluida, donde se entienda que es un proceso y no de una sola vez, y todo esto con el objetivo de que el colaborador se convierta en un contribuyente eficaz y eficiente a largo plazo, ¿no? Entonces es como, en la medida que yo haga fluida esa, ¿cómo se llama? Esa adición, y cuando digo fluida es que te sientas cómodo, que estés acorde, que tengas claro estas misión y valores, y que te sientas en tu ambiente. Entonces podrás empezar a ser un gran contribuyente de esta empresa. Antes no, o sea, el sentirte como un ente extraño, sí me dieron la bienvenida, pero yo no tengo ni idea, ni sé, ni qué, ni... No tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Pero lo que sí sé es que tengo que dar resultados ya dentro de 20 días. Y es como, ok, sí, ¿qué pasaría si llegas a ese mismo momento sabiéndote de la mano, sabiéndote cuidado, sabiéndote respaldado? ¿No? Sería como esta adición de una manera mucho más... sí fluida, pero sí cercana, pero sí comprometida, pero sí haciéndote sentir que eres alguien especial que has llegado ahí. Sí, y no especial en este sentido de, ay, qué especial eres, sino, sino caja de chocolates, porque sí, porque también de repente estamos confundiendo esa parte. romantizar esa parte. Sino el especial de te estoy viendo, ¿no? O sea, te quiero acompañar en este proceso porque me interesa que te sientas cómodo, ¿no? Sí, que no romantizados. Sí, porque luego está mucho, o sea, como este tema de me tengo que sentir especial. Sí, pero no tanto, ¿no? O sea, nada más siéntete valioso. O sea, por algo estás ahí. Tomado en cuenta. Exacto, ¿no? Porque por algo te dijeron que sí. Y no es porque parido por Zeus, no. Es porque vieron algo en ti que puede, ¿no? Generar beneficio. Y que al mismo tiempo se te están ofreciendo cosas para que ese beneficio sea mutuo y que no nada más sea poner tus habilidades al servicio de una empresa, sino que esa empresa sea responsable de eso, toma tus habilidades, pero además te ayuda a desarrollarte y a expandirte de la mejor manera posible. Entonces, más bien va por ahí, ¿no? Sí, entonces, o sea, como ven, pues la capacitación tiene muchísimos beneficios, los colaboradores logran, pues sí, tener este sentido de lealtad y de compromiso mucho más grande, pero creo que no solamente con la empresa, sino con uno mismo. Correcto. ¿No? Cuando el compromiso proviene de uno, pues es otro nivel de compromiso, ¿no? Más allá del compromiso que yo tengo con la empresa con la que trabajo, sino el compromiso que yo tengo conmigo de estarme expandiendo constantemente y de buscar ese lugar donde yo voy a poder aportar lo mejor donde esté. En este momento, ¿no? Me tocará a lo mejor dentro de la empresa, pero en algún momento estaré dentro de mi familia y en algún momento dentro de la sociedad y en algún momento dentro de mi retiro, a lo mejor soy maestro, lo que sea. Pero este compromiso de decir, tengo que seguir generando cosas dentro de mí para seguirme expandiendo, híjole, yo creo que nos hace o sea, los regalos que podemos recibir de la gente son increíbles. Así es. Y pues, como siempre, esto se ha ido como el agua,
parece mentira, pero ya llegando al final, al cierre de esto, recuerden que sí, nosotros somos grandes defensoras de la capacitación, no nada más como defensoras así, sino como en acción, ¿no? Buena parte de nuestra vida se dedica a capacitar a otras personas, a ayudar a empresas y a conseguir estos objetivos y a desarrollar personas, no nada más empleados, a desarrollar personas y a hacer o pensamos, eso queremos pensar, hacer de sus vidas algo un poquito mejor con nuevas visiones. Eso es nuestro objetivo, eso es lo que nosotros queremos lograr y esperemos que lo estemos haciendo y seguiremos trabajando arduamente en eso. Si ustedes quieren saber más de nuestro contenido y de lo que hacemos, por favor búsquenos en cualquiera de las plataformas y redes sociales y siempre nos van a encontrar como Mapping México o Mapping MX. Y pues bueno, muchas gracias Cabina, gracias Rec Radio Empresarial, gracias por siempre cuidarnos con todos los detalles que hacen para nosotros, incluyendo nuestra cabina climatizada, sí, la cual disfrutamos muchísimo y que quisiéramos que nuestro programa durara 6 horas por aquello de los calores. Pero hasta que nos volvamos a ver, síganse capacitando de manera personal. Hasta la próxima.